Antes de que las velas de los barcos europeos aparecieran en el horizonte, la isla que hoy comparten la República Dominicana y Haití era un lugar vibrante y lleno de vida. Los taínos, sus habitantes originarios, la llamaban Quisqueya, que significa Madre de todas las tierras. Este no era un territorio salvaje y desorganizado. Al contrario, era el hogar de una civilización avanzada y profundamente conectada con su entorno. La isla estaba dividida en 5 grandes cacicazgos, o reinos. Media Group. Ancient Map of Hispaniola showing cacicazgos. Aerial View of Divided Caribbean Landscapes. Aratstock at a distribute equally. Marién, Magua, Maguana, Jaragua e Higüey. Cada uno de estos territorios estaba gobernado por un cacique, quien actuaba como líder político y espiritual, guiando a su pueblo con sabiduría y manteniendo el equilibrio social dentro de sus comunidades. La vida taína transcurría en armonía con la naturaleza exuberante que los rodeaba. Sus aldeas, llamadas yucayeques, estaban formadas por bohíos, viviendas circulares de madera y paja, construidas para resistir los vientos y las lluvias del Caribe. Su agricultura era sofisticada y eficiente. Utilizaban una técnica llamada montones, que consistía en acumular tierra en montículos para mejorar el drenaje y la fertilidad del suelo. En estos montones cultivaban yuca, de la cual hacían el pan de casabe, su alimento principal. También sembraban maíz, batata, yautía, maní y tabaco, una planta que tenía un importante significado ceremonial y social para ellos, demostrando un profundo conocimiento de su entorno. La espiritualidad y la cultura eran pilares fundamentales de la sociedad taína. Adoraban a diversos dioses o semíes, que representaban fuerzas de la naturaleza y conceptos abstractos. Estas deidades eran representadas en figuras de piedra, madera o algodón, y eran el centro de sus rituales religiosos, como el rito de la caoba, donde el cacique y otros líderes inhalaban polvos alucinógenos para comunicarse con los espíritus. El areíto era otra expresión cultural vital. Media Group. Traditional Caribbean Dance Circle. Taino people performing ceremonial dance. Indigenous musical instruments in use at a stock, at a distribute equally. Una ceremonia que combinaba canto, baile y poesía para transmitir las historias, mitos y tradiciones de su pueblo de una generación a otra, asegurando que su memoria colectiva permaneciera viva y fuerte. La organización social de los taínos era jerárquica pero funcional, diseñada para el bienestar común. En la cima estaba el cacique, seguido por los nitaínos, que eran los nobles y guerreros que lo asistían en el gobierno. Debajo de ellos estaban los beíques, los sacerdotes y curanderos que poseían un vasto conocimiento de las plantas medicinales y los rituales sagrados. La base de la sociedad la conformaban los naborías, la gente común que trabajaba la tierra y realizaba las tareas cotidianas. Esta estructura social no era rígida, permitía la movilidad y garantizaba que cada miembro de la comunidad tuviera un rol y una responsabilidad, contribuyendo al funcionamiento armónico de su mundo. En 1492, el mundo de los taínos cambió para siempre. La llegada de Cristóbal Colón y sus 3 carabelas a las costas de Quisqueya, a la que él llamó la Española, marcó el inicio de un encuentro violento y desigual. Para los españoles, esta tierra representaba una oportunidad de riqueza y gloria. Para los taínos, significó la interrupción abrupta de su existencia y el comienzo de su fin. Al principio, el encuentro estuvo marcado por la curiosidad. Los taínos, liderados por el cacique Huacanagarix en la región de Marién, recibieron a los recién llegados con hospitalidad, ofreciéndoles comida, regalos y refugio, sin imaginar las verdaderas intenciones que traían consigo aquellos hombres de piel pálida y barbas espesas. El choque cultural fue inmediato y brutal. Los españoles, impulsados por la codicia del oro, no tardaron en imponer su voluntad por la fuerza. No entendían ni respetaban la estructura social, la religión, ni las costumbres de los taínos. Veían a los nativos como seres inferiores, almas que debían ser salvadas a través del cristianismo y cuerpos que podían ser explotados para el trabajo forzado. El sistema de la encomienda fue una de las herramientas más devastadoras. Bajo este sistema se asignaban grupos de indígenas a un colono español, quien supuestamente debía protegerlos y cristianizarlos, pero que en la práctica los sometía a una esclavitud despiadada en las minas de oro y en las plantaciones. Las consecuencias para la población taína fueron catastróficas. El trabajo extenuante,
la mala alimentación y los castigos inhumanos diezmaron a miles. Sin embargo, el arma más letal que trajeron los europeos fue invisible: las enfermedades. La viruela, el sarampión y la gripe, enfermedades para las cuales los nativos no tenían ninguna inmunidad, se propagaron como un incendio forestal por toda la isla. Poblaciones enteras desaparecieron en cuestión de meses, dejando aldeas vacías y campos sin cultivar. Los historiadores estiman que en menos de 50 años, la población taína, que contaba con cientos de miles de personas a la llegada de Colón, quedó reducida a apenas unos pocos cientos. La destrucción no fue solo física, sino también cultural. Los españoles impusieron su idioma, su religión y su forma de vida, intentando borrar sistemáticamente la herencia taína. Los semíes fueron destruidos, los areítos fueron prohibidos y las estructuras sociales y políticas de los cacicazgos fueron desmanteladas. La española se convirtió en el primer laboratorio del Imperio Español en América, un modelo de colonización basado en la explotación de los recursos naturales y humanos. La tierra que una vez fue el paraíso de Quisqueya se transformó en un escenario de sufrimiento y desolación, marcando el doloroso comienzo de una nueva era para la isla. A pesar de la abrumadora superioridad militar de los españoles, los taínos no aceptaron su destino pasivamente. La resistencia indígena surgió casi desde el principio, liderada por caciques valientes que se negaron a someterse al dominio extranjero. Uno de los primeros y más feroces líderes de esta resistencia fue Caonabo, el cacique del cacicazgo de Maguana. Era conocido por su carácter fuerte y su habilidad como guerrero. Al ver la crueldad de los españoles y su insaciable sed de oro, Caonabo organizó un ataque contra el Fuerte de la Navidad, el primer asentamiento español que Colón había dejado en la isla, destruyéndolo por completo y matando a todos los hombres que allí se encontraban. La rebelión de Caonabo fue una clara señal para los españoles de que la conquista de la Española no sería tan fácil como habían imaginado. Su liderazgo inspiró a otros taínos a unirse a la lucha. Sin embargo, los españoles, liderados por Alonso de Ojeda, respondieron con astucia y engaño. Ojeda se ganó la confianza de Caonabo con falsas promesas de paz y amistad. Durante un encuentro, le mostró unos grilletes de latón pulido, diciéndole que eran joyas reales de Castilla. Cuando Caonabo, fascinado por el brillo, permitió que se los pusieran, fue capturado y hecho prisionero. Fue enviado a España, pero el barco que lo transportaba se hundió en una tormenta, y el valiente cacique murió ahogado, encadenado en las profundidades del océano. Otra figura central de la resistencia fue Anacaona, la cacica de Jaragua. Era hermana de Boechío, el cacique anterior, y esposa de Caonabo. Anacaona era reconocida por su inteligencia, su belleza y su talento para la poesía y la danza. Tras la muerte de su hermano, ella asumió el liderazgo de su pueblo. Inicialmente, intentó mantener una relación pacífica con los españoles, pero pronto se dio cuenta de su verdadera naturaleza. Cuando el gobernador Nicolás de Obando llegó a Jaragua, Anacaona lo recibió con una gran fiesta, mostrando la hospitalidad y la cultura de su gente. Sin embargo, Obando tenía otros planes, temiendo una posible sublevación. En medio de la celebración, a una señal convenida, los soldados españoles atacaron a los caciques y nobles taínos desarmados que se habían reunido en un bohío, quemándolos vivos. Este acto de traición y brutalidad es conocido como la Matanza de Jaragua. Anacaona fue capturada y llevada a Santo Domingo, donde fue juzgada sumariamente por conspiración y ahorcada públicamente. Su muerte marcó el fin de la última gran resistencia organizada de los taínos. Aunque sus rebeliones fueron finalmente sofocadas, las historias de líderes como Caonabo, Anacaona y el cacique Enriquillo, quien lideró una exitosa guerrilla durante 14 años, se convirtieron en símbolos eternos de la lucha por la libertad y la dignidad. Con la población indígena prácticamente aniquilada, la economía colonial española en la Española enfrentó una grave crisis de mano de obra. Para mantener en funcionamiento las plantaciones de caña de azúcar, que comenzaban a reemplazar a las agotadas minas de oro como principal fuente de riqueza, los colonos recurrieron a una nueva fuente de trabajo forzado: la importación masiva de personas esclavizadas desde África.
A partir de principios del siglo XVI, miles de hombres, mujeres y niños africanos fueron arrancados de sus hogares en diversas regiones como el Congo, Angola y Guinea, y transportados a través del Atlántico en condiciones inhumanas para ser vendidos como propiedad en la isla. La llegada de los africanos introdujo una tercera raíz fundamental en la composición demográfica y cultural de la isla, que se sumó a la herencia taína y española. A pesar de la brutalidad de la esclavitud, estas personas trajeron consigo una inmensa riqueza cultural. Sus tradiciones musicales, sus ritmos vibrantes marcados por los tambores, sus creencias religiosas y sus complejas cosmologías sobrevivieron y se adaptaron. Elementos de la música, la danza, la cocina y la espiritualidad dominicanas de hoy tienen profundas raíces africanas. Ritmos como el merengue y la salve, platos como el sancocho y el mangú, y ciertas prácticas de la religiosidad popular son testimonio viviente de este legado perdurable. La vida en las plantaciones de azúcar era increíblemente dura. Las jornadas de trabajo eran largas y agotadoras, desde el amanecer hasta el anochecer, bajo el sol abrasador y el látigo del capataz. La alimentación era escasa, la vivienda precaria y los castigos de una crueldad extrema. En este contexto de opresión, la resistencia se convirtió en una constante. Los africanos esclavizados lucharon por su libertad de muchas maneras. Algunas formas de resistencia eran sutiles, como sabotear herramientas, trabajar a un ritmo más lento o preservar en secreto sus prácticas culturales y religiosas. Otras eran mucho más directas y violentas, manifestándose en rebeliones y fugas. El cimarronaje fue una de las formas más importantes de resistencia. Grupos de esclavizados, conocidos como cimarrones, escapaban de las plantaciones y se refugiaban en las montañas y zonas remotas de la isla. Allí formaban comunidades autónomas llamadas palenques o manieles, donde reconstruían sus vidas en libertad, recreando sus estructuras sociales y culturales africanas. Estos palenques se convirtieron en símbolos de esperanza y en una amenaza constante para el sistema colonial. Las rebeliones de esclavos también sacudieron la colonia en varias ocasiones, como la importante sublevación de 1522 en un ingenio del almirante Diego Colón, considerada la primera gran rebelión de esclavos en América. Estos actos de desafío demostraron que el espíritu de libertad no podía ser encadenado. A medida que avanzaba el siglo XVII, el interés de España en la española disminuyó considerablemente. El descubrimiento de riquezas mucho mayores en México y Perú desvió la atención y los recursos del imperio hacia el continente. La isla, que había sido el centro neurálgico del poder español en América, fue cayendo en un estado de abandono y pobreza. La corona ordenó las llamadas devastaciones de Osorio en 1605 y 1606, forzando a los habitantes de la costa norte y oeste a mudarse más cerca de Santo Domingo. La intención era detener el contrabando con piratas y comerciantes de otras naciones europeas, pero el resultado fue la despoblación de gran parte de la isla, que pronto fue ocupada por bucaneros franceses, sentando las bases para la futura división de la isla. Este período de aislamiento y declive económico tuvo una consecuencia inesperada pero fundamental: el surgimiento de una nueva identidad. Lejos de la estricta supervisión de la metrópoli, los habitantes de la parte española de la isla comenzaron a desarrollar una forma de vida propia. La sociedad se volvió más ruralizada, con una economía basada en la ganadería extensiva y la agricultura de subsistencia. En este contexto, las diferencias entre españoles peninsulares, descendientes de colonos, mestizos, mulatos y los pocos indígenas y africanos que quedaban comenzaron a difuminarse, aunque la jerarquía social formal persistió. Fue en este crisol de abandono y adaptación donde nació la cultura criolla dominicana. Esta nueva cultura era una síntesis única, un verdadero mestizaje de las tres raíces que conformaban su población. De la herencia española se conservaron el idioma, la religión católica, aunque a menudo sincretizada con creencias africanas y taínas, y la estructura legal básica. Del legado africano provinieron ritmos musicales, instrumentos como los tambores, expresiones culinarias y una profunda espiritualidad que se manifestó en la religiosidad popular. De los taínos, aunque su pueblo había desaparecido en gran medida, quedaron palabras en el vocabulario, conocimientos sobre plantas y alimentos como el casabe, y una conexión intrínseca con la tierra.
Este nuevo criollo dominicano era un habitante de la frontera, acostumbrado a la autosuficiencia y a defenderse por sí mismo, no solo de los ataques de piratas, sino también de las incursiones de los vecinos franceses de la colonia de Saint-Domingue, el futuro Haití. Se forjó un carácter resiliente, orgulloso y apegado a su tierra. La comida, la música, las fiestas patronales y una forma particular de hablar el español se convirtieron en los marcadores de esta identidad emergente. La gente de la colonia española de Santo Domingo ya no se sentía simplemente española, se sentía diferente, se sentía dominicana, aunque la nación como tal aún no existiera. El final del siglo XVIII y el comienzo del XIX trajeron consigo vientos de cambio que barrieron el Caribe. La Revolución Francesa y la subsiguiente Revolución Haitiana en la parte occidental de la isla alteraron drásticamente el equilibrio de poder. En 1795, por el Tratado de Basilea, España cedió su colonia de Santo Domingo a Francia. Este fue el comienzo de un periodo de gran inestabilidad, con la isla pasando por manos francesas, una breve reconquista por parte de los criollos en la llamada Guerra de la Reconquista, y un corto periodo de independencia conocido como la independencia efímera de José Núñez de Cáceres en 1821, que duró apenas unas semanas. En 1822, la isla entera fue unificada bajo el dominio haitiano. El presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, marchó sobre la parte oriental y la anexionó. Este periodo, que duró 22 años, es conocido en la historia dominicana como la ocupación haitiana. Aunque el gobierno de Boyer abolió la esclavitud de forma definitiva, también impuso medidas que generaron un profundo descontento entre la población criolla de habla hispana. Se impuso el servicio militar obligatorio, se expropiaron tierras de la iglesia y se intentó afrancesar la cultura y la administración, lo que chocó frontalmente con las tradiciones hispánicas y católicas de los dominicanos, fortaleciendo su sentido de identidad diferenciada. Fue en este clima de opresión y anhelo de autodeterminación donde surgió la figura de Juan Pablo Duarte. Un joven criollo, educado en Europa y profundamente influenciado por las ideas liberales y románticas de la época, Duarte regresó a su tierra con un sueño claro: la creación de una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera. En 1838, junto a otros jóvenes patriotas como Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, fundó una sociedad secreta llamada La Trinitaria. Su nombre se debía a su estructura de células de 3 personas, diseñada para mantener el secreto y expandir el movimiento de forma segura. El lema de La Trinitaria era Dios, patria y libertad, y su objetivo era preparar el terreno para una rebelión que pusiera fin al dominio haitiano. Duarte y los trinitarios trabajaron incansablemente, difundiendo sus ideas a través del teatro y la educación, reclutando seguidores y planificando la insurrección. Finalmente, la noche del 27 de febrero de 1844, aprovechando la inestabilidad política en Haití, los conspiradores decidieron que había llegado el momento. Matías Ramón Mella disparó su legendario trabucazo en la Puerta de la Misericordia, mientras Francisco del Rosario Sánchez izaba por primera vez la nueva bandera dominicana en la Puerta del Conde, proclamando el nacimiento de la República Dominicana. La proclamación de la independencia. El 27 de febrero de 1844 no fue el final de la lucha, sino el comienzo. La recién nacida República Dominicana tuvo que defender su soberanía con las armas desde el primer día. Haití, que no aceptaba la secesión, lanzó una serie de invasiones militares durante más de una década, con el objetivo de reunificar la isla por la fuerza. Sin embargo, el ejército dominicano, aunque inferior en número y recursos, logró repeler cada uno de los ataques en batallas heroicas, como las de Azua, Santiago, El Memiso y Beller. Estas victorias militares fueron cruciales para consolidar el sentimiento nacional y demostrar que la voluntad de ser libres era inquebrantable. A pesar del heroísmo en el campo de batalla, la joven nación enfrentaba graves problemas internos. La inestabilidad política, las luchas de poder entre caudillos militares y una economía en ruinas llevaron a una profunda crisis. En este contexto, el general Pedro Santana, una figura dominante de la política dominicana, llegó a la conclusión de que el país no podía sobrevivir por sí solo.
Temeroso de una nueva invasión haitiana y buscando la protección de una potencia extranjera, Santana gestionó la anexión a España. En 1861, la República Dominicana volvió a ser una colonia española, perdiendo la soberanía que tanto había costado ganar. La bandera dominicana fue arriada y reemplazada por la española, un acto que fue visto como una traición por muchos patriotas. La respuesta del pueblo dominicano no se hizo esperar. El dominio español pronto demostró ser tan opresivo como cualquier otro. Los españoles trataron a los dominicanos con desprecio, impusieron nuevos impuestos y desplazaron a los líderes locales del poder. El descontento creció rápidamente, y el 16 de agosto de 1863, un grupo de patriotas liderados por Santiago Rodríguez y Gregorio Luperón cruzaron la frontera desde Haití y dieron el grito de Capotillo, izando nuevamente la bandera dominicana. Este fue el inicio de la Guerra de la Restauración, una guerra popular y de guerrillas que se extendió por todo el país y que demostró la profunda determinación del pueblo por ser libre. La Guerra de la Restauración fue brutal y costosa, pero unió al pueblo dominicano como nunca antes. Campesinos, intelectuales y antiguos militares lucharon codo a codo contra el ejército de una de las potencias más grandes de Europa. Finalmente, en 1865, España, desgastada por la guerra de guerrillas y las enfermedades tropicales, reconoció su derrota y retiró sus tropas. La restauración de la República fue, en muchos sentidos, la verdadera consolidación de la independencia. Este conflicto forjó de manera definitiva la identidad nacional dominicana, basada en la resistencia, el sacrificio y un inquebrantable amor por la libertad. El mestizaje cultural y la lucha constante contra la dominación extranjera se convirtieron en los pilares sobre los que se sostiene el carácter de la nación hasta el día de hoy.